Buenos días. Yo quería hoy hablar de las lecturas del domingo de ayer, porque yo creo que hace falta que entendamos mejor la Biblia, las lecturas, y muchas de las primeras lecturas están tomadas del Antiguo Testamento, que la mayoría de la gente, incluso sacerdotes, no, no tienen la suficiente preparación bíblica, que es algo especializado, ¿verdad? Como para hacerle justicia a estas lecturas. Y viendo lo que en sí fue la lectura de Amós, la primera lectura de ayer del 25º domingo del tiempo ordinario ciclo B, pues esto es una lectura truncada, son pocos versos que en verdad no creo que puedan decir mucho, ¿verdad? Dice que en aquellos días dijo Amasías, sacerdote de casa de Dios, dice la traducción esta, ¿verdad? Es Betel, que quiere decir casa de Dios, pero bueno, es el nombre del lugar, ¿verdad? Vidente, vete y refúgiate en la tierra de Judá, come allí tu pan y profetiza allí, no vuelvas a profetizar en casa de Dios, porque es el santuario real, el templo del país. Respondió Amós, no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo de Israel. Entonces, ok, es una lectura breve, quizás se puede captar que un sacerdote echa fuera a Amós, que después dice que no es profeta, sino pastor, y que el Señor lo mandó a profetizar. Bien, pues el Salmo, la segunda lectura, pensamos hablar de ella en esta semana, y el Evangelio es el envío de los 12 por Jesús, que los manda en esta versión de Marcos sin nada, que lleven sandalias, pero no túnica de repuesto, que no lleven ni alforja ni dinero, y que se queden en la casa donde los reciban, etcétera, ¿verdad? Así que un poco eh, lo desprovisto que están los siervos del Señor, ¿verdad? Pero no lleguemos todavía a eso, sino tratemos de entender quién es el profeta Amós y de qué se trata esta lectura, que debería ser mucho, mucho más amplia, la verdad, para que se pudiera aprovechar mejor, me parece a mí, pero de todos modos para eso estamos los que damos clases de Biblia. Yo tengo un grupito de Biblia que tenía yo en la parroquia, que a veces llegaban hasta 12 personas, cada, creo que eran los jueves, y se desbandó con el coronavirus, y ahora comenzaremos de nuevo quizá con muy pocos en alguna casa de alguna persona que se ha ofrecido para realmente masticar la Biblia. Amós, de hecho, sí era un vaquero, tenía ganado, se dice boker en hebreo, la Biblia de Jerusalén traduce vaquero y picador de sicómoros. Así que se le hacía se cortaban los sicómoros para que dieran fruto mejor, etcétera. Y entonces yo a veces digo, él tenía dos trabajos, ¿no? Un tiempo completo y un tiempo parcial, como se dice a veces, ¿no?
Y como he dicho varias veces, la gran mayoría de los profetas en Israel eran personas que sabían hablar bien y maldecir bien a los enemigos, especialmente en las guerras, o bendecir al rey y a los proyectos del rey, darles el visto bueno de parte de Dios, pero lo hacían por dinero y por interés. Así que eran falsos profetas. Y el número normal era de 400 profetas en la corte de los reyes. Y los verdaderos profetas, los que han entrado en la Biblia que tenemos, Amós, Miqueas, Oseas, Isaías, todos estos profetas, pues más bien eran perseguidos, ¿no? La tradición judía en los libros apócrifos del Antiguo Testamento nos cuenta que Manasés serruchó, cortó con un serrucho en dos al profeta Isaías. Jeremías fue secuestrado a Egipto y la tradición dice que ahí lo apedrearon. Por eso Jesús dice, ustedes maltrataban y mataban a los profetas y después que ya son legitimizados, pues les construyen monumentos y cosas así, ¿verdad? Entonces Amós es de hecho del sur de la tierra de Judá, es de Tecoa. Es el profeta más antiguo de los que tienen libros, Tecoa, de los que tienen libros en la Biblia. Elías es anterior por 100 años, pero no tiene su propio libro, está en el libro de los reyes. Y Natán y otros profetas de corte de David, etcétera, también son anteriores, pero no tienen sus propios libros. El más antiguo que tenemos un libro de él, más bien producto de sus discípulos. Los profetas solían hablar, pero no escribir, pero tenían discípulos. Y como dije yo, no les creían. Aquí lo echan a Amós. Solo creen a los profetas cuando se cumplen sus profecías. Y en el caso de Amós, si le damos una fecha del 760 antes de Cristo, él está profetizando la caída del reino del norte de Israel, que se había separado del reino del sur de Judá, donde estaba Jerusalén. Predice la caída de algo que va a ocurrir en el año 722, quiere decir unos 40 años, 38, 40 años en el futuro. Así que tomó 40 años para que se cumpliera lo que dice Amós. Así que por 40 años no le creían, ni tampoco le creen después. Solo en el exilio de Babilonia, todavía más tarde, es que comienzan a reunir los escritos de los discípulos de estos profetas. Muy parecido a Jesús, que profetiza la destrucción total del templo de Jerusalén. La profetiza en el año 30 después de Cristo, y la destrucción esa ocurre en el año 70 después de Cristo. Quiere decir que Cristo predice, profetiza una cosa que ocurrirá 40 años después. Entonces, no es tan fácil esta situación. Entonces, ¿cuál es la situación esta de Amós? Lo que tenemos aquí y los que tienen la Biblia de Jerusalén u otras Biblias buenas, por ejemplo, ustedes ven que hay texto que está lo que se dice ahora con las computadoras, ¿no? Y los procesadores de palabras, etcétera, justificados, es decir, las márgenes están parejas, mientras que hay otro texto que no es con márgenes parejas, y esos textos que no son parejos son profecía hebrea.
no rima como puede rimar a otras profecías, y las partes que están así justificadas son prosa, no es, no es poesía. Y eso es un indicio de una añadidura, algo que estos escribas que transmitían estos textos han puesto dentro de una colección de dichos proféticos que suelen ser en forma de poesía hebrea, con juegos de palabras y una serie de cosas que no voy a entrar ahora en eso. Pero lo que sucede aquí precisamente es esto. Betel se ha vuelto un santuario real del norte. Cuando se separaron las tribus del norte de Israel, unas 10 tribus, cuya capital clásica es Samaria, de ahí vendrán los samaritanos, que después ni se hablan con los judíos, que son los del sur, los de Judá. Pues tenían que inventar algo, vamos a decir, para competir con el santuario grande de Jerusalén, el templo de Jerusalén construido por Salomón eh, más de 100 años antes. Y entonces lo que construyen en el reino del norte son 2 becerros de oro, uno al extremo norte en Dan y otro al sur en Betel, que era un lugar venerable donde tuvo un sueño Jacob. Jacob andaba por esas tierras del norte. Ahí tenía su pozo. Por eso la samaritana le dice a Jesús en Juan 4, nuestro padre Jacob se venía a sacar agua de este pozo y tú me vas a dar un agua a mí que me va a quitar la sed para siempre. Como diciendo, eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que es el hijo de Isaac, el padre de las tribus de Israel, de las 12 tribus de Israel. Entonces, Betel fue escogido para, como santuario muy importante, real, de este reino muy corrupto, ¿verdad? Donde había toda clase de abusos y toda clase de injusticias, y Amós es probablemente el profeta más mordaz, más amargo, vamos a decir, contra la injusticia social. Y entonces él sale de su tierra del sur al norte y este sacerdote encargado del santuario real le dice, vete de aquí y gánate tu vida como profeta, que es lo que hacen los profetas en el sur. Y Amós dice, no, yo no soy de ese tipo de profeta. Y con eso tengo que parar.